Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mis espacios en redes sociales. Me da muchísimo gusto darles pues la cordial bienvenida a este espacio que comparto habitualmente con los abogados de Gallardo Law Firm. Tenemos varias cosas para comentar y también quiero hablar con ustedes porque eh, me llegó esta historia que creo que está extremadamente fuerte y por eso me gustaría empezar con esta historia. Luego vamos a ver otro caso completamente diferente, pero creo que muchas personas pueden caer en este tipo de situaciones terriblemente dolorosas y justamente por eso es que quiero empezar con este caso. El caso de un cubano que lo trajeron a través de la frontera de los Estados Unidos y hoy está siendo usado como un objeto de placer, está pasando por una situación extremadamente difícil. Antes, déjenme darle la bienvenida al abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, ¿cómo estás tú hoy? Muy bien, muy bien. Dentro de los miles de mensajes que recibo todos los días, me encontré un mensaje que realmente me ha impresionado. Dice, hola Mario, sé que debes de tener miles de mensajes, pero le escribo con la esperanza de que lea este. Tengo un amigo que es cubano, que tenía una relación por internet con otro cubano que vive en un estado determinado y no quiero decir el Estado justamente para proteger la identidad, porque es un caso muy delicado, y este le ofreció ayudarle a llegar a Estados Unidos por travesía. En resumen, después de esperar por la CBP-1, se entregó en la frontera y ahora mismo tiene una I-220A, tiene corte. Y al llegar resulta que descubrió que este hombre tiene otra pareja y que se da cuenta de que fue traído a Estados Unidos para servir de objeto sexual y está siendo obligado a tener relaciones sexuales con él bajo el chantaje de que publicará sus fotos privadas, íntimas, etcétera, enviará estas fotos, las pondrá en las redes sociales y se las enviará a sus familiares en Cuba. Está en la casa sin permitirle salir, no puede ni buscar trabajo, es violado cada vez que esta persona quiere. Él está sin dinero, prácticamente atrapado en ese lugar. Mi petición es si pueden ayudarnos, qué se puede hacer en un caso como este. Él tiene mucho miedo, incluso hasta llamar al 911 por miedo a ser deportado. Eh, este hombre que le hace todo esto todavía no es residente, también está en proceso de corte. Ojalá que nos puedan ayudar, aunque sea con información. Abogado, ¿qué se puede hacer en un caso como este? Mi recomendación primera fue, tiene que llamar al 911, eso es importante, pero ¿qué se puede hacer en un caso como este? Sí, lo primero, bien, Mario, como tú dices, es llamar al 911, hacer la denuncia oficial y, por supuesto, cooperar con las autoridades en todas las investigaciones. Hay varios caminos. Muchas personas pueden ser, en los Estados Unidos, pueden obtener estatus bajo la visa U, es decir, cuando tú eres víctima de un crimen y tú no tienes estatus migratorio. También existe la visa T, que son las personas que son víctimas de sexual trafficking, es decir, de tráfico sexual. También está el VAWA, que es la violencia en contra de la mujer, pero que aplica también a los hombres. Es decir, varios caminos que tiene esta persona, número uno, para protegerse y número dos, para obtener estatus legal en los Estados Unidos sin tener la necesidad que luchar un asilo político o tener que luchar un ajuste cubano. También me dices que tiene una I-220A, no sabemos si es cubano o no la nacionalidad, Es pero cubano, bueno, ya, perfecto. Pero de todas formas, estas visas aplican a todas las nacionalidades, pero al ser cubano ya no necesita la ley de ajuste cubano porque tiene varias avenidas, visa U, visa T, VAWA, para obtener la residencia en los Estados Unidos, algunas más largas que otras. Pero la primera recomendación, sin miedo a nada, es llamar a la policía y reportar el crimen, porque uno de los requisitos bien importantes para calificar a la mayoría de estas visas es que tú tienes que cooperar con las autoridades en la investigación. No tienes que ser exactamente, ya después las autoridades tienen la decisión o no de prosecute, es decir, de llevar un cargo contra esta persona. Eso no es decisión ni lo afecta en su caso, pero usted sí tiene que cooperar en la investigación y abrir un expediente contra la persona que lo está explotando. Hay varios crímenes ahí en los que me has comentado, tráfico sexual, asalto sexual,
violación, secuestro. Es decir, hay varios crímenes ahí a grandes rasgos, por lo que me comentaste, que califican para obtener estatus legal en los Estados Unidos. Y lo primero también es protegerse. Usted tiene que protegerse y involucrar a las autoridades, porque para eso existen las autoridades norteamericanas, para protegerlo a usted. Entonces, muy importante, yo me imagino que en algún momento va a estar viendo este video esa persona y que sus amigos que ven este programa y que nos han pedido ayuda le harán llegar esta información. Lo primero, no tengas miedo, llama a la policía de inmediato. Llama a la policía cuando esa persona no esté en la casa, cuando tengas el mínimo chance, llama a la policía. Eso es importante. Cuéntale a la policía todo lo que está pasando y ellos se van a hacer cargo de ti. Y bueno, ya sabes, opciones y alternativas de legalización hay, no tengas miedo, no te van a deportar por eso. Y esto no solo va para esta persona, sino para todos los que puedan estar en una situación similar, que viniste con el parol humanitario y te quieren extorsionar y te quieren abusar sexualmente porque te trajeron con parol humanitario. No te dejes, no te dejes extorsionar, no te dejes obligar a trabajar, no te dejes nada. Tú estás protegido en este país por un montón de derechos que están recogidos en la Constitución y en las leyes de este país. Así que eso es importante. Otros temas que quiero tocar. Siguen montones de secuestros en México. Varias personas me han escrito con temas de secuestro. Tengan cuidado. Para todos los migrantes que están ahí en México, tengan cuidado, especialmente si son cubanos. Los ven y saben que la mayoría de los cubanos pues tiene familia en Estados Unidos, los secuestran. Me llegó la información de un grupo de cubanos secuestrados que están en una situación terrible y están pidiendo muchísimo dinero. La familia, imagínense, está desesperada porque no sabe si hacer público el caso y que los secuestradores puedan hacer cualquier cosa o qué hacer. Y sabemos cómo funciona la policía mexicana, que es un gran desastre. Otro tema también importante, la situación en la frontera. Sigue entrando mucha gente, hay mucha gente desesperada que sencillamente no pueden esperar por miedo a secuestros, por miedo a tantas cosas y cruzan la frontera de manera ilegal, los están sometiendo a entrevistas de miedo creíble. Hoy le traigo justamente un testimonio de miedo creíble allí en la frontera. Hola, mi nombre es Danais. El día 23 de diciembre me entregué en la frontera, allí fui detenida. Yo pensé que el proceso iba a ser mucho más rápido, pero estando allí me notifican que tenía que hacer una entrevista de miedo creíble frente a un oficial de inmigración. El día de la entrevista el oficial solo me preguntó acerca de México, que porque tenía miedo de regresar y varias otras preguntas, pero solo acerca de México. Después me notifican que la entrevista me fue negada y mi familia entonces contacta a los abogados de Gallardo para que me representen en la audiencia de apelación frente a un juez de migración. Mi abogada fue Dianelis, una excelente profesional. Estoy muy agradecida con ella. El día 6 de enero tuvimos la audiencia frente al juez. Todo salió muy bien y gracias a ella estoy aquí con mi familia, estoy muy contenta y recomiendo muchísimo la firma de Gallardo porque son excelentes profesionales y gracias a ellos ya estoy aquí con mi familia. Abogado, este caso que lo llevó Gallardo Law Firm, se repite muchísimo. Solamente le están preguntando a la gente por México y deja fuera, bueno, toda la historial de persecución que pudo haber en Cuba. Exactamente, se repite la historia una y otra vez. Las personas están entrando por la frontera, les están haciendo una entrevista de miedo creíble donde solo hablan de México. Algunas personas les hacen dos entrevistas de miedo creíble, una de Cuba y otra de México, pero solo toman los hechos de México, los hechos narrados en la entrevista de México para dar la respuesta de miedo creíble. Esto lleva a que, por supuesto, la gran mayoría o todas las personas sean denegadas porque es muy difícil calificar para persecución en México, inclusive siendo mexicano, pero ninguna de estas personas, en la gran mayoría, son mexicanos, son cubanos sin residencia permanente o temporal en México. Entonces, nada, esto sencillamente la decisión es siempre negativa con el oficial de asilo. Ahí es muy recomendado ir frente a un juez porque aunque el juez va a revisar el récord, el juez tiene generalmente, le podemos decir que vamos a un docket, vamos a una audiencia y hay 15 o 20 personas. Esto es una audiencia donde te revisan, todos están sentados en una sala en Yuma o en San Antonio o en cualquier otro lugar
o que son los más frecuentes, y ahí están sentados todos en una sala, le dicen los advisors, después los sacan, los ponen uno a uno, es con un intérprete por teléfono, una situación bastante complicada. Ahora, cuando entra un abogado ya desde el día antes se somete un memorándum, porque por lo general es bien rápido, nos contratan o nos vienen a la oficina y nos traen aquí a las 5 o 6 de la tarde para una entrevista al otro día. Entonces hay que hablar con la persona, prepararla, hacer un memorándum de ley. Hay que trabajar bien rápido y bien efectivo, porque hay que dejarle saber al juez cuáles fueron los errores de procedimiento por los cuales la persona sí califica. Y entonces también hay que dejarle saber al juez que el juez tiene la potestad en ese momento de conducir una entrevista de miedo creíble. Y muchas veces algunos jueces lo hacen más corto, otros lo hacen más rápido. Nosotros hemos tenido entrevistas de apelaciones de 2 horas de un juez haciendo preguntas y preguntando qué fue la persecución en Cuba, porque es importante saber que sí hay que hacer la entrevista de miedo creíble y sí hay que pasarla y sí hay que saber qué decir, porque aunque te hayan hecho la entrevista de México, cuando tú llegas a la apelación, tú primero descartas esa entrevista totalmente, todo lo que dijo el oficial de asilo, porque no tiene validez ninguna, pero ahí el juez te va a hacer la entrevista y el juez te va a explicar y el juez te va a preguntar con lujo de detalles en la gran mayoría de ocasiones por qué tú estás en Estados Unidos. Y si tú dices que yo estoy aquí en Estados Unidos porque tengo miedo de regresar a Cuba, entonces ahí comienza toda la secuencia de preguntas para que el juez determine que tú de hecho tienes miedo de regresar a Cuba. Y ahí es cuando el juez vacate, que es como desestima la decisión del oficial de asilo, que fue lo que le pasó a esta señorita. Muy contento con nosotros, con ella, y está aquí en los Estados Unidos. Pero sí, es un proceso bastante rápido, pero también siempre le dejamos saber a las personas que tienen la posibilidad de apelar, porque muchas veces tú pierdes el miedo creíble inicial, no apelas, entonces ya automáticamente vas deportado a Cuba. Entonces apelen, siempre apelen la decisión, y más ahora en estos tiempos que las entrevistas están siendo en la gran mayoría de México, y eso nos da la posibilidad de nosotros apelar frente a un juez, que es mucho más fácil la interacción con un juez que con un oficial de asilo de Texas, vamos a decir. Ok, gracias, abogado. Yanis, felicidades, gracias por hacerte miembro del equipo aquí en TikTok. Vengo con Ámbar, gracias por estar ahí de primera en YouTube. Y Arlet Guillén, muchas gracias por ese super sticker. Tengo a María Eugenia. Buenas tardes, María Abogado. Saludos y bendiciones. Millones de gracias por mantenernos informados día a día. Arlet dice, me aceptaron el parol, pero se venció el pasaporte y la hora de llenar los datos biográficos en USCIS para enviarlo a CBP. No sé si dejar los datos como están o solicitar el cambio. Es decir, en mi experiencia, que pasé por esto con mi familia, lo que te va a decir USCIS es que les envíes una carta antes de hacer el CBP, les envías una carta a ellos diciéndole que cambiaste el pasaporte. Es una carta que tiene que estar firmada y con una fotocopia del pasaporte nuevo. Les envías esa carta, ellos actualizan la información y entonces puedes hacer CBP para que te salga el permiso de vuelo con ese nuevo pasaporte. De lo contrario, lo que va a pasar es que vas a tener el permiso de viaje con un pasaporte vencido y es probable que no te dejen viajar. Entonces vas a tener que probar y probar a ver hasta que te dejen viajar. Abogado, no sé si quiera agregar algo más. Sí, yo creo que tienes que seguir esos pasos e intentarlo, porque comenzar el proceso de cero es bastante largo. Lograr la aprobación del parol, estamos viendo cuántos meses se están demorando, entonces es mejor no empezar de cero. Exacto. Dice Leo Lázaro, ¿qué podría pasar si me presento a mi primera corte sin el caso de asilo? Tengo una I-220A, llevo 5 meses en el país. Bueno, por lo general, cuando te presentas en la primera corte sin el caso de asilo, el juez ahí te va a preguntar. Una de las preguntas que hace el juez es cuáles son los remedios que usted tiene para quedarse en este país. Recordar que todas las personas que entraron con I-220A entraron ilegal, tienen un cargo de deportación. Este cargo hay que refutarlo con una aplicación para que le permita a usted quedarse en los Estados Unidos. La aplicación más comúnmente usada es la 589, la aplicación de asilo con withholding or removal y de protección en contra de la tortura. Usted tiene que decir cuáles son los remedios. Cuando usted dice eso, si no la tiene sometida con anterioridad, por lo general el juez te dice, ok, tienes 15 días, tienes 30 días, tienes 60 días para someterme a la aplicación. Si no me sometes ninguna aplicación, voy a considerar que tú has dejado pasar esta oportunidad y sencillamente te dan una carta de deportación. Wow.
Alberto, buenas tardes. ¿Cuánto demora el permiso de viaje para un cubano? Lleva 38 días esperando el permiso y no sabe qué hacer. ¿Alguna sugerencia, por favor, además de seguir esperando? Desafortunadamente, Alberto, no. Seguir esperando. Sugerencias, tu patrocinador, familia puede llamar a CBP, a USCIS. Eso no significa que vas a obtener ningún resultado, pero es algo más que puedes hacer. Y ayer en el live de ayer hablamos de un formulario que puede enviar tu familia, pero después que pases determinada cantidad de días. Así que yo te invito a que revises el live de ayer donde está toda la explicación. Vamos por acá. Dice, yo entré el 1 de enero del 2024 con CBP One. Me pusieron un corte para el 27 de marzo, o sea, en 3 meses. ¿Qué tengo que hacer? Estoy desesperado. Jen, cubanita, eso me imagino que eres cubana. Si entraste por CBP One, tienes que hacer una moción para cerrar la corte. Esto lo hemos dicho más de 100 veces. Tienes que hacer una moción para cerrar la corte. Tú tienes CBP One, es decir, tú eres un arriving alien, primera casilla marcada. Si no tienes un parol, fuiste admitida, inspeccionada, tú calificas para la ley de ajuste cubano. Lo único que te falta es el tiempo de estadía. Tú tienes la opción de cerrar la corte desde ahora. No tienes que esperar al año, no tienes que esperar al día de corte. Ahora, si no lo haces ahora, tú tienes que ir ese día 27 de marzo a la corte, porque si no vas, te van a dar una carta de deportación por ausencia, por no presentación. Entonces, haz lo que yo te recomiendo, que yo creo que es hacer la cierre de corte desde hoy. Si no lo quieres hacer, tienes que presentarte en la corte y te recomiendo que lo hagas con un abogado para que el abogado pueda hacer la moción oral. Excelente, Mario. Tengo a mis niñas en México, pero ellas tienen el parol puesto y vienen con su papá, pero él no tiene parol. En caso de que les llegue, ¿qué pueden hacer? Ok, no entiendo. ¿Cómo viene el papá? ¿El papá tiene visa para entrar a los Estados Unidos? ¿Cómo funciona eso? Nos faltan muchos elementos aquí. Exacto. De igual manera, si el papá no tiene nada para entrar y las niñas le llega el parol y el papá no tiene nada para entrar, es la misma situación que estén en México, que estén en Cuba. Con un menor no puede entrar por la frontera. Buenas tardes. Existimos muchas personas esperando autorizo de viaje de parol por reunificación familiar con más de 3 semanas ya. ¿Hay alguna explicación de por qué tanta demora? Hay millones de personas pidiendo autorización de viaje. Esa es la única explicación. Los números los tendrá CBP exacto, pero hay muchísimas personas pidiendo autorización de viaje. Así que desafortunadamente es un proceso lento. Tengo a Queen que me dice, buenas tardes, Mario Abogado, fui 220A sin fecha de corte, ya tengo residencia y cerré mi asilo, ¿podré ir a Cuba? Yo no te lo recomiendo, aunque haya cerrado asilo, aunque el asilo, cerrarlo es una opción para más seguridad. Yo no te lo recomiendo hasta que no seas ciudadano. Ok. Tengo por acá a Juan Carlos que se ha suscrito por primera vez. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Dice, hola, ya voy para 3 años sin fecha de corte. Apliqué hace 2 meses y me mandaron a decir que se toma huellas. Bueno, no entiendo muy bien, Juan Carlos. Trata de reformular ahí la pregunta y hacerlo lo más sencillo posible para poder hacer al abogado. Mario, ya se me perdió mi pasaporte, nos dice Anderson, y nos llegó la cita a mí y a mi hermano. ¿Podemos volar en avión desde Ciudad de México sin pasaporte? ¿Qué necesito para poder volar? Bueno, para entrar a Estados Unidos necesitas un pasaporte por aire. Por la frontera no, pero para entrar por Estados Unidos sí necesitas un pasaporte. Uh-huh. Sí, yo creo que le está preguntando de Ciudad de México hacia la frontera. Me imagino que lo que está preguntando. Tienes que buscar, yo te aconsejo que vayas a una agencia de viaje y veas cuáles son los requisitos. En Estados Unidos tú puedes volar con un ID, pero necesitas aunque sea tener una identificación o un pasaporte, algo válido. Dice, bueno, Juan Carlos dice que le mandaron a tomar las huellas después de 2 años. Bueno, Juan Carlos, ahí si te mandan a tomar las huellas, pues a hacerse las huellas. Las huellas por lo general duran 15 meses. Para tú tener cualquier aplicación y obtener cualquier remedio en los Estados Unidos, ya sea ajuste o asilo, tú tienes que probar que tú no eres un criminal y que tú calificas. Las huellas por lo general duran 15 meses. Si te la tomaste alguna vez y te la mandaron ahora después de 2 años a hacer, es que tal vez se te venció. Puede ser una señal que están mirando tu caso ahora y necesitan las huellas para adjudicarlo. Excelente. Tengo a Yusimic Ramírez, dice que ella se desesperó, que pasó 4 meses en México muy duro y que finalmente entró a Estados Unidos de manera ilegal y que ahora tiene que luchar con su I-220A. Abogado, en estos casos,
como en todos los de I-220A, la solución es asilo, ¿verdad? Exacto, Yosemite, la solución es asilo, como todos los casos de I-220A, más ahora después de la decisión de Cabrera Fernández de septiembre 11 de 2023, que dijo que la I-220A no es un parol, al menos para los propósitos de la ley de ajuste cubano. Entonces, tu asilo, luchar tu asilo, preparar tu asilo y obtener la residencia con asilo es tu mejor opción. José Mario, gracias por suscribirte también a mi canal. Tengo por aquí a Juan Luis Valdés. Dice, hola Mario, mi papá me había puesto la reclamación. Cuando me puso el parol, el número de recibo que le dieron es el mismo que el de la reclamación. ¿Hay algún problema con esto o es normal? Bueno, no creo que sea normal, Juan Luis. Verifica bien los documentos, pero no creo que sea normal. Mario, mi mujer perdió la primera cita con ICE. ¿Qué puede hacer? Sacar una nueva cita, enviar un correo electrónico o llamar al número de teléfono y sacar una nueva cita para reportarse y tener una buena explicación por la cual la perdió. Una persona deportada en el 2019 que ya cumplió los 5 años de castigo, ¿tendrá problema al aplicar al CBP-1? No debe tener problemas, pero sí puede estar bien segura de que te van a hacer miedo creíble, te van a hacer una entrevista de miedo creíble para entrar a los Estados Unidos. Ok, tengo por aquí, hola Mario, te contacté, mira, hola Mario, dice Yariel, te contacté por un permiso de viaje que después de 38 días no llegaba, hoy me llegó. Bueno, excelente Yariel, felicidades. Felicidades. Mi pregunta es, yo entré con orden de supervisión, tuve corte, el juez me mandó a aplicar al asilo y lo cerré. Bueno, pero no veo la pregunta, Héctor. Necesitas ahí poner la pregunta completa. A mi hermana le pusieron el parol, ya lleva 9 meses, no le han dado nada y lo mismo por aquí veo otra persona que me estaba preguntando de esto del parol. 11 meses que patrocina a mi hija, no me ha llegado nada. Ahí no hay otra cosa, caballero, que esperar. No hay otra solución, solo queda esperar. No crean en que van a adelantarles el parol si le pagan a supuestos abogados que ni siquiera son abogados, son unos estafadores. No crean ningún cuento chino de eso que les meten de cosas que tienes que hacer para que te adelanten el parol. No existe, no hay nada que se pueda hacer, solamente esperar. Imagínense que echaron su nombre en una lotería, algo así está funcionando. Te puede tocar, no te puede tocar. Lo bueno de esto es que esa lotería no tiene fecha de vencimiento hasta el momento. Entonces, siempre te puede tocar. Ok, aquí está Héctor Rafael. Dice que él... A ver si entiendo la pregunta. Entré con orden de supervisión, tuve corte, cerré el asilo. ¿Podré aplicar a la ley de ajuste cubano? Con una orden de supervisión no puedes aplicar la ley de ajuste cubano, necesitas algo más. Necesitas una I-220A al menos. O ser arriving alien, es decir, primera casilla marcada, o un parol. No sé por qué tienes esta orden de supervisión. Porque generalmente esta orden de supervisión la dan o a los balseros que los procesan mal o a las personas que procesan mal en la frontera, que son muy pocos ya, por lo general son personas que entraron hace mucho tiempo, personas que perdieron miedo creíble y los liberaron o personas que perdieron asilo y los liberaron. Entonces, lo primero es por qué tienes esta orden de supervisión. Mi consejo, Héctor, es que llames a los abogados. El número está ahí, 305-261-7000, 305-261-7000. Llámalos, conversa con ellos, siéntate con ellos y que ellos analicen tu caso y ahí te van a poder dar una buena orientación. A mí ya me llegó la residencia, dice José Mario Pita, y cerré el asilo. ¿Puedo ir a Cuba? Repito lo que hemos dicho hasta el cansancio. Tú siempre puedes ir a Cuba. Estados Unidos no te impide ir a Cuba. El tema es cuando tú mentiste, no digo que sea tu caso, el señor se llama José Mario, no digo que sea tu caso, pero hay mucha gente que han mentido y dicen, yo soy perseguido, yo vine huyendo, hiciste un asilo, todo ese récord está ahí, le mentiste a inmigración y luego, nada, te vas al lugar donde supuestamente eras perseguido. Entonces, como eso es una mentira, pues probablemente tengas que enfrentar que en algún momento algún oficial, probablemente, repito, no es una cosa que sí o sí te va a pasar, te cuestione cuando entres por el aeropuerto aquí a Estados Unidos. Ok, tengo a Héctor Rafael. Dice Héctor Rafael que su orden de supervisión es que entró por frontera, le hicieron el miedo creíble y no se lo aprobaron. Ya.
Tú ahí no puedes sencillamente hacer nada con la ley de ajuste cubano. Desafortunadamente tú no tienes una I-220A, tú no fuiste admitido ni parolado, tú técnicamente deberías haber sido deportado. Ahora, hay cosas que se pudiesen hacer, hay que mirar tu caso específicamente. Como te dijo Mario, llama a la oficina 305-261-7000 y podemos hablar acerca de tu caso aquí en persona. Mayrelis Pupo, mi pasaporte se me venció y no puede mi patrocinador entrar a la cuenta de USCIS porque perdió la contraseña y el correo. ¿Qué debemos hacer para poder mandar el nuevo en caso de que me llegue el parol? Imagínate, es que si no puedes entrar a tu cuenta de USCIS, ya lo tienes todo perdido, porque ahí es donde te llega el código con el que tienes que hacer el CBP-1 y todo. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Pues tratar de recuperar tu cuenta de USCIS. Ok, soy cubano, mi esposa y yo con el parol aprobado. Cuando nos llegó, nuestra bebé de 2 meses no está puesta por falta de pasaporte, ya tiene su I-134. ¿Qué podemos hacer para que nos agilicen el caso de nuestra bebé y podamos viajar todos juntos? Osmeli, te recomiendo el Life Day, donde hay una herramienta que puedes utilizar. Revisa el Life Day, ahí está esa herramienta. Bueno, esto ya lo leí, sigo por acá. ¿Alguna novedad sobre la posibilidad de aplicar a la cita de CBP-1 desde Tapachula? Hasta el momento no, Alberto. Es una petición del presidente Biden a Andrés Manuel López Obrador, pero eso hasta el momento no se ha concretado. Ojalá se concrete. Lamentablemente, esta administración lanzó y anunció ese programa antes de que México les diera el ok. No entiendo por qué hicieron eso. En algún momento me imagino que explicarán, pero esa es la realidad. Mario, estoy esperando parol humanitario, vivo en Brasil hace 7 años, tengo un protocolo de refugio provisorio, pero no tengo residencia brasileña, no debo tener problemas para salir de Brasil y entrar a Estados Unidos. No debes tener ningún problema. Para nada. Desde el 24 de enero esperando el parol, estoy en México, llevo 2 meses y medio. La semana pasada entraron los 3 hermanos por el puerto de Hidalgo y le dieron I-94 por 2 años. Sí, hay que seguir esperando, no queda de otro. Exacto, no te queda otra que seguir esperando. Y hay algo importante, si te llega el parol estando en México, se los he dicho muchas veces, en Houston, ¿qué está pasando en Houston? En Houston están aplicando la ley a rajatabla, como es. Entonces, lo que dice la ley, lo que salió con el parol humanitario, es que si usted entraba ilegal a México, quedaba automáticamente descalificado para parol humanitario. Y hay una cantidad de gente detenida en Houston que es impresionante. La cantidad de gente que le ha llegado el parol humanitario estando en México, llegan a Houston con su permiso de viaje y el oficial les dice, no te doy el parol, vas detenido y vas deportado. Entonces, primero, si estás en una situación como esa, o tu familiar está en una situación como esa, llama de inmediato a un abogado de inmigración, de inmediato, no pierdas tiempo. Segundo, si te llega el parol humanitario y estás en México o en cualquier otro país, no viajes por Houston, trata de viajar por Miami, por otro aeropuerto, porque ya sabes que en Houston está pasando mucho. Tengo por acá otra pregunta. A ver, vamos a ver. Sigo por acá. Soy de Cienfuegos. ¿Puedo entrar por el parol humanitario o por CBP si saco mi visa permanente en México sin problemas por cualquiera de estas vías? Sí. Por parol humanitario no. Pero por CBP-1 sí. No sé si se refiere a residencia permanente o no sé qué cosa. Sí, me imagino que sea una visa permanente, me imagino que se quiera referir a una residencia permanente. Gracias. Pero bueno. Por suerte vamos por Tampa, me dice Yumieri. Qué bueno, Yumieri. Mario y abogado, mi hijo tiene el parol puesto solo, él es menor de edad. ¿Podré ir a buscarlo poniéndolo en un grupo familiar? Sí, claro. Si lo pones en un grupo familiar o tienes el autorizo de viaje, sí puedes ir a buscarlo. Otra persona me pregunta si alguien me puso el parol, ¿me lo puede quitar? Sí, te lo puede quitar. Hemos tenido muchísimos casos de gente que le han quitado el parol a otro. ¿Sabes si algún caso de marzo está saliendo? Sí, están saliendo de marzo, están saliendo. Mi cuñada era de marzo, por ejemplo. Está saliendo de marzo, mi hermano era de enero. O sea, están saliendo de todos los meses. Eso, no, yo creo que ni siquiera es por mes que lo están haciendo, sino por patrocinadores. Bueno, gracias, abogado. Mañana nos encontramos aquí a las 5 y seguimos hablando de inmigración. Nos vemos mañana, Mario. Gracias. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye.